El prestigio es una construcción frágil, un castillo de naipes que se mantiene en pie solo mientras el aire sea puro. Durante 12 años, creí que mi matrimonio con Julian era el cimiento más sólido de mi vida. Él era el brillante profesor de historia del arte, el hombre cuya elocuencia cautivaba auditorios enteros. Y yo era la mujer que, desde las sombras de la fortuna de mi familia, había pavimentado cada centímetro de su ascenso. No solo le di un hogar, le di un nombre en la Universidad de St. Jude, una institución que mi abuelo ayudó a fundar y que mi familia seguía, manteniendo a flote con donaciones anuales de 7 cifras. Pero la noche en que el cristal se rompió, el sonido no fue un estallido, sino un susurro sofocado detrás de la puerta de nuestra propia suite de invitados. Todo comenzó con una mentira piadosa, o eso fue lo que él quiso hacerme creer. Julian mencionó a una tal Chloe, una estudiante de posgrado, que según sus palabras, era un diamante en bruto en medio de una crisis financiera personal. Me dijo que su talento para la investigación era incomparable, pero que su falta de recursos la obligaría a abandonar el doctorado si alguien no le tendía una mano. Como mujer que cree profundamente en el valor de la educación, no dudé en apoyarlo cuando sugirió que ella utilizara nuestra biblioteca privada y la suite de invitados durante los fines de semana de investigación. Después de todo, nuestra casa era lo suficientemente grande como para no cruzarnos, y yo solía pasar los viernes en la fundación familiar supervisando proyectos filantrópicos. Sin embargo, el instinto es una brújula que nunca miente, incluso cuando intentamos ignorar su dirección. Empecé a notar pequeños cambios. El perfume de Julian, antes discreto y amaderado, ahora tenía matices cítricos que no me pertenecían. Sus sesiones de tutoría se extendían hasta altas horas de la madrugada, y el brillo en sus ojos, cuando hablaba de la brillantez intelectual de Chloe, tenía un matiz de adoración que solía estar reservado solo para mí. Pero lo que realmente encendió las alarmas fue un correo electrónico que llegó por error a nuestra cuenta compartida de la casa. Era una notificación de la oficina de becas de la universidad, agradeciendo al profesor Julian Thorne por la recomendación excepcional y la asignación de fondos de la beca Legacy para la señorita Chloe Vance. La beca Legacy era un fondo. Era el dinero de mi familia, destinado específicamente a estudiantes de minorías con excelencia académica comprobada. Al revisar los registros adjuntos, descubrí con horror que Julian había manipulado las calificaciones de Chloe y había falsificado cartas de recomendación para asegurar que ella recibiera el pago completo, desplazando a otros 3 candidatos mucho más calificados. Él no solo la estaba ayudando, estaba robando el legado de mi familia para financiar la vida de su protegida. Con el corazón martillando en mi pecho, decidí regresar a casa un viernes por la noche, 3 horas antes de lo habitual, sin enviar el mensaje de texto de cortesía que siempre solía enviarle. En la casa estaba sumida en una penumbra elegante. Las luces automáticas del jardín proyectaban sombras alargadas sobre los muros de piedra que yo misma había mandado a traer de Europa. El auto de Julian estaba en la entrada, pero no había rastro de él en la planta baja. Subí las escaleras lentamente, cada paso pesando 1 tonelada. Al acercarme a la suite de invitados, ubicada en el ala este, escuché un sonido que me detuvo en seco, una risa ligera, femenina, seguida por la voz aterciopelada de mi esposo diciendo que ella nunca se enteraría y que el dinero de la fundación era un precio justo por su felicidad en mí. Quedé paralizada frente a la puerta de caoba. Durante años, Julian se había jactado de su integridad moral ante sus colegas, criticando la corrupción académica mientras se acostaba en una cama comprada con mi dinero y planeaba cómo malversar la fortuna de mis antepasados.
No abrí la puerta de inmediato. En lugar de eso, saqué mi teléfono y activé la grabación de audio. Necesitaba pruebas, no solo para mi divorcio, sino para la destrucción total de la mentira que él llamaba carrera. A través de la madera, escuché los detalles de su plan. Él pretendía usar su titularidad tenure recién obtenida para asegurar que Chloe fuera contratada como su asistente de investigación permanente, garantizándole un salario de por vida, pagado por mis donaciones. El frío que recorrió mi espalda fue absoluto. No sentía tristeza, sentía una rabia gélida y analítica, la misma que mi abuelo utilizaba para cerrar tratos corporativos despiadados. Julian pensaba que yo era simplemente la heredera amable que firmaba los cheques, la mujer que se conformaba con ser la esposa del brillante profesor. No tenía idea de que yo conocía cada estatuto de la universidad, cada cláusula de los contratos de donación y, sobre todo, la fragilidad de su estatus legal. Si él creía que la suite de invitados era un santuario para su traición, estaba a punto de descubrir que era el escenario de su ruina. Finalmente, giré la manija. No hubo gritos de mi parte, no hubo lágrimas. La escena frente a mí era exactamente lo que esperaba a mi esposo, el respetado académico y la estudiante necesitada, disfrutando de botellas de vino de mi bodega personal en la habitación que yo mantenía. Julian saltó de la cama, intentando balbucear una explicación sobre tutorías de emergencia y apoyo emocional, mientras Chloe trataba de cubrirse con las sábanas de seda que yo misma había bordado. No digas una sola palabra, Julian, dije. Mi voz era un hilo de acero que cortó el aire. No estoy aquí para escuchar tus mentiras. Estoy aquí para avisarte que esta es la última noche que pasas bajo un techo pagado por mi familia. Julian, recuperando un poco de su arrogancia habitual, me miró con una sonrisa condescendiente. Me recordó que él tenía titularidad vitalicia, que la universidad nunca lo despediría por un asunto privado y que legalmente la mitad de nuestros bienes le pertenecían. Me dijo que yo podía divorciarme de él, pero que él seguiría siendo el rostro de la Facultad de Historia y que Chloe seguiría teniendo su beca. Se veía tan seguro de sí mismo, tan convencido de que su intelecto lo hacía intocable. Ver a Julian palidecer bajo las luces intermitentes de la seguridad del campus fue el primer pago de una deuda que apenas comenzaba a cobrarse. Él, que siempre se había movido por los pasillos de la universidad con la altivez de un monarca, ahora balbuceaba incoherencias mientras los guardias esperaban en el pasillo. Chloe, por su parte, había pasado de la provocación al terror absoluto. Su brillante futuro se estaba evaporando antes de que pudiera siquiera terminar su primera copa de vino robado. No permití que Julian se vistiera con dignidad. Le ordené que recogiera sus pertenencias esenciales en bolsas de basura, mientras yo permanecía de pie, con los brazos cruzados, observando cómo el hombre que admiraba se reducía a un manojo de nervios y sudor. Esa noche no dormí. Me instalé en mi despacho, rodeada de carpetas de cuero y estados de cuenta que Julian nunca se molestó en revisar. Él pensaba que la tenure o titularidad vitalicia era un escudo impenetrable, una armadura legal que lo protegía de cualquier consecuencia por sus actos privados. Pero Julian cometió un error fatal. Confundió su valor intelectual con su valor institucional. En St. Jude, los profesores son estrellas, pero los donantes son el cielo que los sostiene. Como presidenta del Comité de Supervisión de la Fundación Legacy, yo tenía acceso a las auditorías internas de las becas, algo que Julian, en su arrogancia, olvidó por completo. A las 8 de la mañana del lunes. No estaba en el tribunal de divorcios, sino en la oficina del rector Harrison. El aire en la habitación era pesado, con el aroma a madera vieja y prestigio que tanto amaba mi esposo. Harrison, un hombre que le debía su puesto a la influencia de mi padre, me recibió con una mezcla de respeto y preocupación. No perdí el tiempo con preámbulos emocionales.
Puse sobre su escritorio la grabación de audio de la noche anterior, y junto a ella un informe detallado que mi equipo de contadores había preparado durante el fin de semana. Julian no solo ha tenido una conducta inapropiada con una estudiante. Harrison, dije, manteniendo mi voz en un tono profesionalmente gélido, ha cometido fraude institucional. Utilizó los fondos restringidos de mi familia para financiar una beca basada en calificaciones falsificadas. Eso no es un asunto privado, es una violación directa del código de ética de la universidad y un delito financiero que pone en riesgo la acreditación de St. Jude. Vi cómo el rector revisaba los documentos. Sus manos temblaban ligeramente. Julian había sido su protegido, la cara de la facultad, en las galas de recaudación de fondos. Pero Harrison también era un pragmático. Sabía que si este escándalo se hacía público y se demostraba que la universidad permitió el mal uso de los fondos de la Fundación Legacy, las donaciones de otros exalumnos adinerados se detendrían en seco. La titularidad es difícil de revocar. Eleanor, susurró Harrison, tratando de buscar una salida. Necesitaríamos una audiencia del Senado académico, un proceso que podría durar meses y atraer mucha prensa negativa. No tenemos meses, respondí, inclinándome hacia adelante. Tengo una cláusula en el contrato de donación de la biblioteca y el pabellón de artes. Si la universidad no mantiene estándares de integridad impecables, tengo el derecho legal de retirar el fondo de dotación de $50 millones de inmediato. Si Julian Thorne sigue en nómina para el mediodía, St. Jude tendrá que declarar la quiebra técnica para el final del semestre. El silencio que siguió fue absoluto. En ese momento, Julian ya no era un profesor brillante, era un pasivo financiero que la universidad no podía permitirse. El rector llamó a su secretaria y ordenó una reunión de emergencia del comité de ética para esa misma hora. Mientras tanto, yo me encargué de la segunda parte de mi plan. Julian creía que Chloe lo amaba por su intelecto, pero yo sabía que ella lo amaba por la seguridad que él le ofrecía. Envié un mensaje a Chloe desde el teléfono de Julian, que yo aún tenía en mi poder. Le pedí que se reuniera con él en el café del campus para planear su huida. Cuando ella llegó, no encontró a Julian, sino a mí, sentada con un sobre amarillo. En el interior había una notificación de la oficina de admisiones. A su beca había sido suspendida preventivamente y se había iniciado una investigación por plagio en su tesis de maestría, la cual, según mis fuentes, Julian había escrito casi en su totalidad. Él te prometió una carrera. Chloe, le dije, viendo cómo sus ojos se llenaban de lágrimas de rabia y desesperación. Pero Julian no puede ni siquiera mantener su propio trabajo. En una hora será escoltado fuera del campus. Si quieres salvarte de una demanda por fraude, te sugiero que firmes esta declaración jurada admitiendo que él te presionó para aceptar los fondos y que manipuló tus notas. Es tu única salida para evitar la cárcel. Aunt Chloe no dudó ni un segundo. La lealtad que Julian creía haber comprado con mi dinero se desvaneció en el momento en que el beneficio desapareció. Ella firmó la confesión, entregándome la última pieza del rompecabezas que necesitaba para destruir la titularidad de Julian por causa moral y fraude financiero agravado. El atrio de la Facultad de Historia del Arte, un espacio que Julian siempre consideró su reino personal, se convirtió en el escenario de su ejecución pública. El murmullo de los estudiantes se transformó en un silencio sepulcral mientras veían a su ídolo ser escoltado hacia su oficina por los oficiales de seguridad. Julian intentó mantener la barbilla en alto, gritando sabra, libertad académica y persecución personal, pero sus palabras sonaban huecas frente a la severidad del rector Harrison. Yo caminaba a pocos pasos de distancia, observando cómo su mundo de prestigio se desmoronaba con cada paso que daba sobre las baldosas de mármol que mi familia había donado a Anne al llegar a su oficina. La humillación fue total.
Los oficiales le entregaron una caja de cartón y le dieron exactamente 10 minutos para recoger sus efectos personales. Julian, con las manos temblorosas, empezó a meter libros y premios en la caja, pero se detuvo en seco cuando intentó acceder a su computadora. La pantalla mostraba un mensaje simple en acceso denegado. El departamento de informática, bajo mis órdenes, había bloqueado sus credenciales y revocado su acceso a 10 años de investigaciones y archivos. Todo lo que él consideraba su legado intelectual ahora estaba bajo custodia de la universidad, como evidencia de su fraude. Esto es illegal. Eleanor, siseó Julian, acercándose a mí mientras los oficiales revisaban sus cajones. Tengo derechos de autor sobre esos manuscritos. No puedes robar mi mente solo porque estás despechada. No estoy despechada, Julian. Estoy haciendo inventario, respondí, señalando la caja. Esos manuscritos fueron financiados por la beca de investigación de la Fundación Legacy. Según el contrato que firmaste, cualquier trabajo producido bajo ese fondo pertenece a la fundación. En caso de despido, por mala conducta ética, no te llevas nada más que tus fotos y tus mentiras. En ese momento Chloe apareció en el pasillo, pero no venía a rescatarlo. Venía acompañada por el decano de estudiantes para entregar su propia declaración jurada contra él. Julian la miró con esperanza, pero ella ni siquiera le sostuvo la mirada. Solo entregó los documentos que la exoneraban a ella, a cambio de hundirlo a él. Fue entonces cuando Julian comprendió que su red de seguridad no era más que humo. No solo perdía su empleo y su estatus, perdía la lealtad de la mujer por la que lo había arriesgado todo. A la última vez que vi a Julian, no fue en un estrado universitario, ni en una gala de caridad, sino en la acera, frente al edificio de apartamentos de la calle 57 A. Estaba rodeado de 3 maletas y una caja de cartón humedecida por la lluvia fina que caía sobre la ciudad. El hombre que una vez dictó cátedra sobre la belleza y la posteridad, ahora discutía inútilmente con un cerrajero que se negaba a mirarlo a los ojos. La orden de desalojo, firmada por el equipo legal de mi holding, era absoluta. Julian había pasado años creyendo que su encanto lo eximía de las leyes de la propiedad, pero esa noche descubrió que el mundo real no ofrece créditos extra. Por elocuencia me quedé dentro de mi auto, observando la escena desde la acera de enfrente. No sentía el triunfo que los demás esperarían. Solo sentía una paz profunda y gélida. Julian intentó hacer una llamada, probablemente a Chloe, pero la expresión de derrota en su rostro me confirmó que ella ya lo había bloqueado de su vida. Chloe no era una víctima, pero era una sobreviviente, y Julian ya no era un vehículo útil para sus ambiciones. Seiquedo Ali, bajo la luz mortecina de una farola, un hombre de mediana edad sin empleo, sin reputación, y por primera vez, sin el apellido de mi familia para protegerlo. A la Universidad de St. Jude emitió un comunicado oficial al día siguiente. No mencionaron el adulterio, se centraron en las discrepancias financieras irreparables y la violación de la confianza académica. El nombre de Julian Thorne fue borrado del catálogo de la facultad y su oficina fue asignada a una joven y brillante profesora que realmente merecía el puesto. Yo, por mi parte, no busqué otro esposo, ni me hundí en la amargura. Dediqué mi tiempo a reformar la Fundación Legacy, asegurándome de que cada centavo llegara a estudiantes que tuvieran el talento que Chloe fingía y la integridad de la que Julian carecían años después. Escuché que Julian intentaba dar clases particulares en línea, bajo un seudónimo, pero el mundo académico es pequeño, y su nombre seguía siendo una advertencia susurrada en cada congreso. Él había querido la inmortalidad a través del arte, pero terminó siendo una nota a pie de página sobre lo que sucede cuando se confunde el acceso al lujo con el derecho al mismo. Cerré mi oficina en la fundación y miré el retrato de mi abuelo en la pared. El legado estaba a salvo. Caminé hacia el jardín, el mismo donde Julian alguna vez planeó su traición, y respiré el aire fresco de la tarde. La suite de invitados había sido renovada
y convertida en un estudio de música para becarios. El eco de sus mentiras se había desvanecido, reemplazado por la armonía de personas que construían algo real. Julian había intentado robar una vida que no le pertenecía por o al final. Lo único que quedó de él en mi casa fue el silencio de un salón vacío que yo ya no tenía interés en llenar.